Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hablando precisamente de los bosques nublados. Estos nacen de características geográficas y climáticas supremamente específicas. Por lo general, son parte de los ecosistemas de montañas y se forman cuando las corrientes de aire cargadas de humedad de la tierra baja circundante y los cuerpos de agua son empujados hacia arriba y luego se enfrían y condensan formando una niebla persistente o una capa de nubes que cubre un área en particular. A menudo estos bosques se caracterizan por sus árboles nudosos y tupidos, musgos y líquenes que cubren el suelo y también por la vegetación, orquídeas que son bastante extrañas y coloridas y epífitas empapadas que gotean agua. Es fácil ver por qué estos lugares a veces se conocen como bosques de duendes o bosques de elfos. Se parecen mucho a algunos de los bosques encantados que vemos en películas como por ejemplo Hobbit o El Señor de los Anillos. Pero la verdadera magia de estos bosques radica en su capacidad para conjurar el agua de la nada. El dosel de los bosques y las plantas que viven en ellos interceptan la humedad de las nubes impulsadas por el viento. Estas gotean al suelo y se sumergen en sus suelos esponjosos, proporcionando a menudo una fuente de agua que es clave para las zonas que se encuentran río abajo. Este superpoder de captación de agua significa que estos bosques húmedos pueden surgir incluso en medio de los desiertos, por ejemplo. Algunos de ellos son, por ejemplo, el bosque nublado de Fray Jorge en el norte de Chile, que se encuentra en un área que por lo demás es extremadamente árida y que sobrevive casi por completo del agua proveniente de la brisa del mar. Debido a las condiciones particulares que requieren, los bosques nublados suelen ser de tamaño bastante pequeño y en total representan únicamente el 1% de la superficie forestal mundial. Hay 736 sitios de bosques nublados conocidos en absolutamente todo el planeta, en una amplia gama de ubicaciones en diferentes países, 59 en total, y se encuentran desde laderas de 500 metros de altitud en las islas del Pacífico hasta sitios ubicados a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar en montañas de los Andes de América del Sur. Si bien estos no son tan ricos en especies como los bosques tropicales de tierras bajas, los bosques nublados tienen un gran número de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, incluidos anfibios llamativos como la recién descubierta rana de lluvia ecuatoriana, de rayas amarillas y negras. También existen multitud de musgos, multitud de helechos, epífitas, aves raras como por ejemplo el quetzal resplandeciente, que también son de un inmenso y hermoso plumaje, y también hay un puñado de mamíferos robustos como por ejemplo el oso andino de anteojos. Al igual que el resto de los bosques del mundo, los bosques nublados se han visto comprometidos y fragmentados por la tala indiscriminada de árboles para extracción de madera, la minería en algunas veces ilegal, o el desmonte de tierras para la agricultura. Cada año estamos perdiendo alrededor del mundo el 1.1% de los bosques nublados por estas causas. Para los que quedan, parece que su extrañeza y particularidad ha sido de alguna manera su gracia salvadora. A menudo se encuentran en lugares muy empinados, rocosos, hostiles, sin madera real, y con climas que son demasiado extremos para muchas actividades humanas. Hay algunos países, sin embargo, en donde la gente ha vivido en los bosques nublados y sus alrededores durante muchos años, incluso milenios. En las tierras altas del estado de Chiapas, por ejemplo, en México, al sur del país, muchas comunidades mayas
Llaman hogar a estos lugares peculiares y dependen de ellos para obtener tanto la madera como los alimentos silvestres o las medicinas siempre tradicionales. Cabe anotar también que cuando Tarín Toledo Aceves, quien es una científica forestal del Instituto de Ecología de la Universidad de Veracruz en México y también exploradora de la National Geographic, viajó entonces a Chiapas como investigadora de pregrado hace cerca de 20 años, pues ella se sorprendió mucho por la multitud de formas en que los miembros de la comunidad se relacionaban con los bosques allí. Es casi como si llevaran el bosque al interior de sus propias viviendas. Hacen estos arcos con las flores de las plantas epífitas para celebraciones y si hay una fiesta, a veces cubren todo el piso de sus casas con agujas de pino. La investigadora también relata que el bosque era la primera fuente a la que acudían para curar sus enfermedades, y el conocimiento local sobre esto era increíblemente profundo. Era como si de cada planta saliera o tuvieran al menos 5 usos. Si lo hierves, puedes usarlo para esto, si la corteza, la puedes usar para esto otro, y así sucesivamente. Actualmente la doctora Toledo vive en la cúspide de un bosque nublado en la ciudad de Xalapa, en Veracruz, y está trabajando en formas de ayudar a las personas a coexistir de manera más sostenible con estos ecosistemas que son únicos. Muchos de los bosques nublados de México ahora están protegidos debido a su alta biodiversidad, pero la extracción ilegal de madera, leña y carbón sigue siendo muy común. El bosque nublado siempre ha sido visto por el gobierno de México como un ecosistema que no debería ser tocado, porque es muy valioso por su biodiversidad y porque es muy raro, entre otras cuestiones. El problema es que si no se establecen pautas para administrarlos, la gente simplemente hará lo que quiere. De esta manera se confirma entonces que prohibir no es la mejor manera para conservar. Es por eso también que la doctora Toledo Aceves está trabajando con las comunidades para desarrollar planes de manejo forestal sostenible para algunos de los bosques nublados secundarios del país, bosques más jóvenes que se han talado y vuelto a recultivar, de modo que los lugareños pueden talar legalmente árboles seleccionados de alto valor, manteniendo el dosel lo suficientemente intacto para que los bosques permanezcan y se recuperen. La científica en mención cuenta también que hasta el momento el proceso ha sido muy desafiante, ya que actualmente no existe una clasificación para bosques secundarios en la ley de este país, por lo que cualquier propuesta debe seguir todos los procedimientos de cumplimiento para un bosque maduro. Y lo seguimos, porque se obtuvo dinero de una beca para hacer estudios sobre esto, pero en general la gente no podría pagarlos y el volumen de madera que se puede extraer es tan bajo que la relación costo-beneficio simplemente no funcionó. Así que están tratando de hacer propuestas para modificar la legislación y que de esa manera estos bosques puedan ser colocados en una categoría diferente. Pero surge entonces la pregunta, ¿a dónde ir? Pues si bien proyectos como este podrían tener un impacto en los ecosistemas y las comunidades a nivel del suelo, una amenaza aún más existencial se cierne sobre los bosques nublados del planeta. Es precisamente el cambio climático. En un estudio del año 2019 se estimó que el cambio climático podría reducir y secar del 60 al 80% de los bosques nublados en el hemisferio occidental en tan solo 25 años. Estos bosques existen en un rango de altitudes muy estrecho y este rango altitudinal está definido por las condiciones climáticas. No pueden bajar, solo pueden subir, lo que significa que con el cambio climático el rango altitudinal en el que están creciendo será cada vez más estrecho hasta que finalmente tenderá a desaparecer. Hay algunas regiones también en las que esos cambios ya se están sintiendo con fuerza. Hace más o menos 2 décadas, algunas ciudades estaban envueltas en niebla y niebla durante 240 días al año.
Ahora, como resultado del cambio regional en el uso de la tierra, como también del cambio climático global, son cerca de 70 días al año. Y a medida que la capa de nubes disminuye, los bosques que rodean las ciudades también están sufriendo. En muchos lugares hay pocos árboles jóvenes a la vista y los insectos, anfibios, murciélagos y aves que viven allí pues también están desapareciendo, ya sea muriendo o migrando a otros lugares más altos y húmedos. Por ello también hay investigadores que, contagiosamente optimistas, están adelantando estudios sobre la migración asistida para los habitantes de los bosques nublados. Estamos tratando de ayudar a las especies a trasladarse a sitios que en el futuro previsible podrían tener las condiciones adecuadas para que prosperen. Durante los últimos 5 años, muchos investigadores y sus colegas han realizado experimentos sembrando plántulas nativas en largas filas en las laderas de las montañas para ver cuáles sobreviven en las elevaciones más altas. Y lo que es hermoso es que han tenido tasas de supervivencia muy altas para muchas especies diferentes. Eso indica que es posible, que sí se puede. Por supuesto, hay muchos más componentes de ecosistemas que aún se necesitan investigar, pero sí hay una esperanza muy grande de éxito en esta investigación y en este experimento. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Hablemos ahora un poco de los bosques de niebla tropicales, los cuales se encuentran en regiones de la zona intertropical de nuestro planeta. En América Central, por ejemplo, los bosques nubosos se encuentran en zonas montañosas de casi todos los países centroamericanos, normalmente a más de 1000 metros de altitud. Es así como, por ejemplo, en la Sierra de las Minas, en Guatemala, se localiza el bosque nuboso más grande y más septentrional de América Central. En todo el territorio insular de Cuba también encontramos este tipo de bosques. En algunas zonas del sureste de Honduras hay bosques nubosos y los más grandes se localizan junto a la frontera con Nicaragua. En el propio Nicaragua los bosques nubosos se dan en la zona fronteriza con Honduras y la mayoría fueron talados para cultivar café. Todavía hay bosques nubosos en algunos cerros de la zona norte y también en el volcán Mombacho. Se localiza el único bosque nuboso de la cordillera pacífica de América Central. En Costa Rica también hay bosques nubosos en la cordillera de Tilarán, más estrictamente entre Monteverde y el volcán Arenal. También hay algunos bosques nubosos en la cordillera de Talamanca. En El Salvador hay bosques nubosos en la montaña de El Pital y en la montaña Montecristo, asimismo como el Parque Nacional El Imposible. Hablando de América del Sur, hay importantes bosques nublados en Ecuador y Perú, en Bolivia, Paraguay, Venezuela, Brasil y en nuestro país, Colombia, por parte de la selva amazónica, mientras que en Argentina se ubican en el noroeste del país en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Si vamos al continente africano, los bosques nubosos más grandes se encuentran en las montañas y en los cerros de la cuenca del Congo, en África Central. También hay bosques nubosos en Madagascar, es una isla africana, y en la ecorregión denominada Selva de Tierras Bajas de Santo Tomé, Príncipe y Annobón en las Islas Canarias. Hablando del continente asiático, los bosques nubosos se encuentran en montañas y cerros de la Indochina, Indonesia
y también en algunas zonas de la República China. Hablando ahora de Colombia, de nuestro país, el bosque de niebla o nublado, como ya lo habíamos mencionado, pues deriva su nombre a la altísima humedad relativa que predomina en ese ambiente, presentando un aspecto de neblina casi permanente por las altas tasas de evaporación y transpiración de la vegetación frente a la condensación del vapor de agua que satura la atmósfera. Se distribuye entre los 1500 y 3000 metros sobre el nivel del mar, aunque puede estar ubicado en altitudes inferiores entre 1000 y 4000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia los encontramos en las tres cordilleras, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Sierra de la Macarena y en la Serranía del Darién. Los bosques de niebla están siendo entonces diezmados rápidamente por las cordilleras, a punto de que solo queda un 5% de su área original restringida a pequeños parches aislados. La enorme biodiversidad y capacidad para ofrecer ambientes apropiados para muchos tipos de fauna los están haciendo vulnerables y frágiles, pues el deterioro de una sección repercute en todo el bosque. Muchas especies animales y vegetales propias de estos bosques se han extinguido recientemente y otras están en riesgo de hacerlo. El hábitat por excelencia para las bromelias y orquídeas o especies de flora representativas que encontramos es también precisamente el bosque de niebla. Algunas de estas especies de flora son, por ejemplo, el arboloco, que es una especie de rápido crecimiento que pierde parcialmente sus hojas, aportando biomasa al ecosistema. Sus semillas le sirven de alimento a algunas aves. Otro árbol es el sangregado. Sobresale en el bosque por sus hojas acorazonadas de color naranja, sus semillas son consumidas por algunas aves, su madera es empleada en la fabricación de palillos y palos de paleta, por ejemplo, y se utiliza también como leña. El raque, por ser también una especie melífera, alimenta a colibríes e insectos y tiene un valor ornamental incalculable por sus flores rosadas agrupadas en racimos. La pecosa es un bejuco que trepa por el tallo de los árboles buscando la luz del sol, produce flores agrupadas en racimos y ofrece también néctar para alimentar a aves e insectos. Otra especie son las bromelias, que son plantas epífitas y también humícalas que almacenan agua entre sus hojas y generan un reservorio que sirve de microhábitat para muchas especies de anfibios, por ejemplo. En este tipo de ecosistema también encontramos una gran variedad de especies vegetales que tienen múltiples usos medicinales y alimenticios, entre otros. Por ejemplo, una variedad conocida como suelda consuelda, que tiene uso medicinal, comúnmente utilizada en forma de cataplasma para acelerar el proceso de soldadura de huesos fracturados. Existe también el cedrito de tierra fría, que es popularmente conocido por sus hojas, que son utilizadas para madurar otros frutos. Está también la ortiga, que es utilizada por sus propiedades diuréticas para liberar toxinas del organismo y se emplea como condimento secando y pulverizando sus hojas. El trompeto, que tiene sus hojas que producen una sustancia de color naranja y es utilizada como tinte. Sus semillas también son utilizadas para curar enfermedades en los perros, como por ejemplo la sarna, o para eliminar los piojos. El bosque de niebla del Jardín Botánico es muy importante también mencionarlo en nuestro programa el día de hoy. Recrea estos bosques en un área de 3.127 metros cuadrados con pequeñas pendientes. No predomina una sola especie. La diversidad se distribuye ampliamente entre diferentes tipos de árboles, arbustos y trepadoras, creando un ambiente semicerrado que facilita la adaptación de las plantas según sus requerimientos. Entre los árboles más sobresalientes está el mano de oso, el arboloco, el cedrillo, los nogales, los cauchos, los trompetos, los molinillos. Los beneficios ambientales de los bosques de niebla son innumerables, pero entre ellos podríamos mencionar
la belleza de sus paisajes y la abundancia y colorido de su vegetación, que son espacios ideales para el ecoturismo. Su biodiversidad, que también es una reserva genética para la seguridad alimentaria, y el descubrimiento de nuevas especies promisorias o útiles para la industria y la farmacia. También la cobertura boscosa de las laderas andinas protege contra la erosión y previenen deslizamientos de tierra. En estos ecosistemas entonces se tiene gran variedad de aves, siendo especialmente llamativos los quetzales, los reyes gallinazos y el gran cóndor de los Andes, que podemos encontrar en algunos claros de algunos bosques. Se estima que 130 especies de aves nativas de Colombia habitan los bosques de niebla por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se conocen también amenazas en Paujil, en peligro crítico el torito capiblanco y el águila crestada, en peligro también, y como vulnerable la clorocisa multicolor. Además se identifican como endémicas la pava negra, el gorrión montés, el inca bronceado, el totorí e incluso la tángara, la cual es una especie migratoria. Otras especies amenazadas que habitaron los bosques de montaña en Colombia son el lorito de Fuertes, el loro oreji amarillo y el zamarrito gorriunturquesa, que podría estar hoy en día ya extinto. El bosque de niebla es el hábitat de mamíferos amenazados y emblemáticos como el oso de anteojos y el tapir de montaña. En el caso de los mamíferos se tiene que en su mayoría están en categoría de bajo riesgo y como vulnerables al aullador negro, al mico andino, la guava loba, el lobo colorado, el tigrillo gallinero y el oso de anteojos. En peligro crítico se encuentra también el tunato, el venado sabanero y por último la marimonda chocuana. La comadreja colombiana es otra de las especies que también está en peligro. Otras especies que tienen su hábitat en los bosques de niebla son precisamente los insectos. En este ecosistema es más bien discreta en comparación con la de los bosques de climas más calientes. Algunas chicharras son relativamente escasas y su canto no domina el ambiente. Las hormigas no son muy vistosas y las mariposas suelen ser pequeñas, predominando las especies de tonos oscuros. De todas formas, se presenta una alta diversidad de insectos con muchas especies de gran belleza y distribución restringida. En las quebradas que atraviesan el bosque andino habitan pequeños peces conocidos como capitanes o babosos. Otra especie son los roedores, que forman el grupo dominante de mamíferos y ocupan todos los estratos del bosque. Sobre los árboles habitan ardillas, puercoespines y algunos ratones silvestres. En el suelo se observan otras especies de ratones y ratas, los borugos, la guagua loba, y que también está con sus 12 a 15 kilogramos de peso. Es uno de los roedores más grandes del mundo y también trepa árboles con regularidad. A diferencia de los roedores, los murciélagos son relativamente escasos en este tipo de ecosistema del bosque húmedo. Ya para finalizar nuestro programa es importante resaltar que la participación de las comunidades locales, el conocimiento tanto biológico como social de los bosques y sus habitantes y las áreas protegidas pueden ayudar a la conservación de estas áreas. Del mismo modo, contribuye también el mantenimiento de estos bosques, por ejemplo la cafeticultura de sombra, cuando los árboles que proporcionan la sombra para las plantas de café son nativos del bosque de niebla, pudiendo así funcionar como importantes refugios para una gran cantidad de animales y plantas. Sin embargo, en la mayor parte de su distribución se requiere de estrategias de restauración que logren conciliar su aprovechamiento sustentable y el bienestar de sus pobladores con la conservación del extraordinario patrimonio natural que representan a nuestro país, Colombia. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor.
Llegamos así al final de nuestro espacio el día de hoy. La asistencia técnica de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. Nuestro oxígeno es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga del medio ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez. El día de hoy estuvimos con ustedes Juliet Mora y quien les habla, Guillermo Aguilar. Muchas gracias por su sintonía y recuerden que nuestro oxígeno es la vida en nuestro medio. Se quema el bosque, se hacen cenizas las aguas. Si existe esa incertidumbre en un futuro, es por no cuidar el presente. No más tristezas, ni tantas lamentaciones. De nada vale cuando todo es destruido por una chispa. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.